Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. El número de capítulos en la copia personal de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu es uno de los principales argumentos de los polemistas cristianos en contra de la preservación del texto coránico. Dicen que el Mushaf de Ubay tenía 2 suras adicionales, y los polemistas hacen uso de tales afirmaciones argumentando contra la unanimidad de los primeros musulmanes sobre el contenido del Corán. Este tema es sumamente importante, y hay muchas dudas a su alrededor que son sembradas por cristianos y orientalistas basándose en los libros de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Insha'Allah, hoy voy a aclarar todo el tema, pero primero veamos los argumentos cristianos. Os aviso que el siguiente vídeo no lo subtitulé yo, lo saqué del canal de un troll. Look at this! Ubay was the best of us in the recitation of the Quran, yet we leave some of what he recites. Ubay says, I have taken it from the mouth of Allah's messenger and will not leave it for anything whatever. Wasn't Ubay the best reciter of the Quran? Yes! And wasn't he one of the best forward teachers of the Quran? Yes! But he says stuff in his Quran that is not in this Quran. Ubay ibn Ka'b had 116 chapters. And Zayd, who compiled today's Quran, only had 114 chapters. According to Muslim sources, entire chapters of the Quran were lost. Large sections of chapters have been lost. Individual verses have been lost. And in the end, Uthman put together what he could, put out his own official version of the Quran, and burned all of the evidence. Los cristianos trolls y los haters escuchan esto y lo repiten como loros. Aquí os expongo un ejemplo de uno de estos trolls. Hablan y hablan para parecer que están exponiendo muchas pruebas, pero en realidad no dicen nada. Las narraciones que citan estos impresentables están, por ejemplo, en Kitab al-Masahif de Ibn Abi Dawud, y también las encontramos en el Itqan del Imam al-Suyuti. Echemos un vistazo al famoso libro del farsante Nabil Quraishi, que por cierto le dediqué un vídeo donde demuestro que no es un ex musulmán. Ubay es conocido por haber tenido 116 capítulos en su Corán, 2 más que la edición de Zayd. Los misioneros y predicadores tienen una estrategia que es repetir una mentira una y otra vez hasta que su público crea que es verdad. Remember Ibn Mas'ud, 111 chapters. Ubay ibn Ka'b, 116 chapters. El superíndice tiene el número 106, que es la referencia que nos lleva a la fuente en la que se basa. Efectivamente, si vamos a la obra del Imam al-Suyuti, encontramos lo siguiente. Y en el Mushaf de Ubay había 116 suras porque hacia el final de él había escrito las suras al-Hafd y al-Khalh. Después de esto, cita con la autoridad de Abu Ubaid una narración de Ibn Sirin que dijo: en el texto de Ubay ibn Ka'b estaban escritos el Fatihatul Kitab y el Mu'awwidhatayn, y Allahumma inna nasta'inuka y Allahumma ayyaka na'budu. En cuanto a Ibn Abi Dawud, es un autor rechazado por el consenso de sabios por su poca fiabilidad. Esto ya lo demostré cuando hablé sobre la batalla de Al-Yamama. Además, según estos incultos, capítulos enteros fueron eliminados del Corán, y como prueba ponen Sahih Muslim. Este hadith no dice absolutamente nada sobre eso. Podéis leerlo vosotros mismos. También ponen como prueba un informe de Sahih al-Bukhari, hadith que ya leyeron, pero que ponen la referencia en pantalla para que parezca que tienen muchas pruebas. Todas estas fuentes son citadas en páginas web anti-islam. ¿Son realmente argumentos que destruyen el Islam? En este vídeo, con el permiso de Allah, demostraré que esto es un mito que se basa en la ignorancia. Lo que no os van a contar los enemigos del Islam es que estas narraciones son reportes aislados y débiles. Citan hadices encontrados en obras de los sabios y con eso ya creen que han desmantelado el Corán. Por supuesto, siempre agregan mentiras a sus propias interpretaciones maliciosas. Voy a mostraros una pequeña prueba de lo que los sabios del hadith han denominado Ilm al-Rijal, traducido como conocimiento de los hombres. Esta es una ciencia del hadith que se basa en el análisis crítico de todas y cada una de las personas que transmiten hadices. El primero en transmitir este reporte es Hamad ibn Salama, quien murió en el año 167 después de la Égira. Sin embargo, Ubay ibn Ka'b murió en el año 30 después de la Égira.
hay un espacio vacío de al menos 2 o 3 generaciones en el isnad. Por lo tanto, el informe es completamente espurio y defectuoso. Los reportes aislados y débiles no son pruebas para determinar una recitación coránica. Hay que tener en cuenta varios puntos al observar la acusación cristiana. Primero, no existe ni una sola narración afirmando que Ubay ibn Ka'b creía que había 2 suras adicionales. Segundo, estas 2 supuestas suras en realidad son súplicas. Más adelante en el vídeo lo demostraré. Tercero, debemos recordar que unas notas escritas en un libro no las convierten en parte del libro. Si escribió estas líneas en su manuscrito personal, ¿ascenderían estas líneas a la posición del Corán? Claro que no. El Mushaf de Uthman completo, difundido con instructores que enseñaron a la manera de las autoridades pertinentes, constituye la base para establecer si un texto determinado es coránico. Cuarto, si los polemistas cristianos tuvieran que aplicar el mismo argumento crítico a sus propias Biblias, encontrarían problemas muy serios como por ejemplo el libro del pastor de Hermas o la epístola de Bernabé, libros que se encuentran en una de las Biblias más antiguas del mundo, el Códice Sinaítico, pero estos 2 libros no existen en las Biblias modernas. Y quinto, Ubay ibn Ka'b formó parte del comité para la estandarización del Corán en un solo manuscrito oficial. Ni él ni ninguno de sus discípulos transmitieron estas 2 supuestas suras ni argumentaron a favor de su inclusión. Cuando se recopilan y analizan los informes que afirman que en el Mushaf de Ubay ibn Ka'b había 2 suras adicionales, estos hadices se muestran débiles tanto desde el punto de vista de sus cadenas como desde el punto de vista de sus textos. La mayoría de estos hadices parecen haber sido fabricados por personas con intereses creados. Ya hemos visto que a estos impresentables les encanta utilizar la obra del Imam as-Suyuti titulada Al-Itqan. Pero, ¿este gran sabio realmente sostenía que Ubay ibn Ka'b creía que el Corán se compone de 116 suras? Los enemigos del Islam citan narraciones aisladas y débiles, y con eso creen que hicieron el descubrimiento del siglo. Pero en realidad, as-Suyuti mismo los desmonta. En la propia obra que ellos citan, el autor desmiente esta afirmación sin fundamento. ¿Acaso estos polemistas cristianos se leyeron y estudiaron la obra Al-Itqan? ¿Acaso conocen al autor y su forma de trabajar? ¿Acaso se leyeron otras obras del autor para tener una visión completa? Por supuestísimo que no. Lo único que hacen es repetir como loros algo que desconocen totalmente. Su trabajo de investigación es ir a páginas como esta, copiar y traducir los textos en inglés en el traductor de Google y luego hacer un vídeo para subirlo a YouTube y otras plataformas. Vamos a callarles las bocas de manera rápida y directa. A continuación, expondré algunos ejemplos de lo que realmente creía y afirmaba este sabio del siglo XV. Veamos a qué conclusión llega en su obra titulada Secretos en el orden del Corán, escrita después del Itqan. Así que podemos concluir que el orden de estas categorías de suras está divinamente ordenado, y se puede argumentar que hay consenso entre los eruditos sobre este punto. Y en cuanto a la prueba de esta categorización, el Imam as-Suyuti aporta 2 puntos, que son los siguientes. Primero, todas las narraciones e informes que se han citado anteriormente y la narración que queda por citar de Ibn Abbas sobre Surat al-Anfal es prueba de que el Corán ha sido ordenado de manera divina. Segundo, a pesar de las diferencias en los masahif que pertenecían a algunos de los compañeros, todos estuvieron de acuerdo en la categorización anterior. Así, el mushaf de Ubay ibn Ka'b e Ibn Mas'ud tenían las suras largas al principio, luego los metheni y después los mufassal. Y esto es lo mismo que en el mushaf de Uthman. La diferencia entre ellas estriba en el orden de las suras dentro de cada categoría y lo he explicado con más detalle en el Itqan. Estos 2 puntos son pruebas evidentes de que el orden de la categorización ha sido ordenado divinamente. El Imam as-Suyuti opinaba que estas 2 suras de las que tanto hablan los islamófobos, es decir, Surat al-Hafd y Surat al-Khala, fueron abrogadas. El mushaf de Ubay tenía escritas Surat al-Hafd y Surat al-Khala, ambas abrogadas. Para concluir, digo, el diferente orden de las suras que se encuentran en los diferentes masahif, incluyendo las diferentes recitaciones y abrogaciones del Corán en los masahif de los compañeros, son todas tawqifi,
establecidas por orden divina. Y atentos a lo que va a decir el Imam as-Suyuti a continuación. Esto desmonta por completo las mentiras de los polemistas cristianos. La ordenación divina final se formó sobre lo que encontramos en el Mushaf de Uthman, que se basa en las últimas presentaciones, es decir, la última vez que el profeta lo recitó en presencia de gente, por lo que esos otros compañeros también dispusieron las suras en sus masahif de acuerdo con la ordenación divina que les llegó, pero no estaban al tanto de las abrogaciones que se producían. El Imam as-Suyuti dice claramente que el Mushaf de Uthman es el definitivo porque se basa en lo que estableció el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam al final de su vida. Esto no te lo van a decir los enemigos del Islam, obviamente no les interesa o lo desconocen por completo. Sin embargo, Ibn al-Baqilani se opone a su teoría de Mansukh al-Tilawa. Cita a un grupo de eruditos que dicen que los informes son aislados y por lo tanto incapaces de juzgar la revelación y su abrogación. Un investigador contemporáneo que estudió la teoría de la abrogación concluye que todos estos informes son inventados, aunque en general está de acuerdo con Mansukh al-Tilawa o al-Hukm, ya que la abrogación tuvo lugar mientras el Corán estaba siendo revelado y el profeta alayhi salatu wassalam todavía estaba vivo. Sin embargo, existen muchas razones para oponerse a ambos tipos de derogación. Número 1. Todos los ejemplos dados son informes no auténticos, contradictorios o aislados en muchas versiones diferentes. Número 2. Los ejemplos difieren del estilo del Corán, como puede verse al comparar el final de las suras 2 y 3 con Du'a al-Qunut, generalmente recitado durante la oración, que por cierto, más adelante en este mismo vídeo, inshallah, voy a hacer un análisis lexicográfico para demostrarlo. Y número 3. Todos los eruditos de Usul al-Fiqh están de acuerdo en que el Corán está fundamentado solo por informes sucesivos, mientras que los ejemplos dados son informes aislados. En resumen, hay básicamente dos opiniones entre los sabios. La primera y más auténtica es que los hadices que dicen que Ubay ibn Ka'b creía que el Corán tenía 116 suras son infundados, inventados y totalmente débiles. No pasan la prueba de la crítica de la estricta ciencia del hadith. La segunda opinión, la que sostiene el Imam as-Suyuti, es que esas dos suras fueron abrogadas al final de la vida del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Esta última opinión es la más débil, por lo que nos quedamos con la que opina el consenso, aunque a fin de cuentas ambas opiniones niegan las falacias de los enemigos del Islam. Estas palabras denominadas suras entre comillas son en realidad una súplica enseñada al profeta sallallahu alayhi wasallam por el arcángel Gabriel. La realidad es que estas supuestas suras adicionales son lo que llamamos Du'a al-Qunut. Esta palabra significa una súplica ofrecida durante la oración en un momento específico de ella. Está prescripta durante la oración del witr después del ruku'. Y si una calamidad sucede a los musulmanes, también está prescripto decir esta súplica durante las oraciones. No olvidemos de que Ubay solía escribir todo lo que aprendía del profeta alayhi salatu wassalam, y no es de extrañar que se haya encontrado Du'a al-Qunut en su mushaf. Qunut es una du'a, es decir, una súplica bien conocida, que el arcángel Gabriel enseñó al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Varios sabios clásicos registraron un hadith auténtico en el cual Gabriel enseñó una vez al profeta el qunut que debía recitar regularmente durante el Salat al-Witr. Entre ellos están, por ejemplo, Abu Dawud, al-Bayhaqi y al-Qurtubi. Sobre la du'a al-Qunut se transmitió de Anas que dijo: no cesó el mensajero de Allah alayhi salatu wassalam de hacer el qunut en la oración de la mañana hasta dejar este mundo. Y mencionó Abu Dawud una transmisión de Khalid ibn Abi Imran que dijo: estaba el mensajero de Allah invocando a Allah contra la tribu de Mudar y acudió a él Jibril haciéndole ademán para que se callara y lo hizo. Después le dijo: oh Muhammad, Allah no te ha enviado como insultador ni maldecidor, sino como una misericordia y no como castigo, pues no es asunto tuyo si los perdona o los castiga porque son injustos. Dijo. Después le enseñó esta du'a al-Qunut. Y atención, estas son las supuestas Surat al-Hafd y Surat al-Khala'. Dios nuestro, te pedimos ayuda y te pedimos perdón. Creemos en ti y nos humillamos ante ti. Dejamos a quien te niega. Dios nuestro, a ti solo te adoramos.
para ti rezamos y nos postramos. Hacia ti nos encaminamos en la acción y anhelamos tu misericordia. Tememos tu severo castigo, porque ciertamente tu castigo alcanzará a los incrédulos. El profeta, alayhi salatu wassalam, estaba rezando contra la tribu de Mudar con palabras fuertes pidiendo el tormento. El contexto se desarrolla durante la batalla de Uhud, cuando Abdullah ibn Qami'a hirió al mensajero y le dijo: «Toma esto de mi parte, soy ibn Qami'a». El mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, le respondió mientras se limpiaba la sangre que emanaba de su rostro: «Le pido a Allah que te humille». En Sahih al-Bukhari encontramos que su diente fue roto, su cabeza severamente herida, y mientras se limpiaba la sangre, decía: «¿Cómo pueden prosperar aquellos que lastiman la cara de su profeta y rompen su diente, mientras que él los llama a adorar a Allah?» Acerca de este incidente, Allah subhanahu wa ta'ala reveló el siguiente versículo del Corán: «No es asunto tuyo, sino de Allah, si Él les absuelve o les castiga, pues han sido inicuos». At-Tabarani narra que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: «La ira de Allah es inmensa con aquellos que lastimaron el rostro de su mensajero». Pero observó silencio por un momento y luego dijo: «Oh Allah, perdona a mi pueblo debido a que no tienen conocimiento». E hizo que Gabriel le enseñara las palabras consideradas como súplica en su lugar. Si nos basamos en la evidencia interna, también nos daremos cuenta de que no son parte del Corán. El estilo y la dicción de estas llamadas, entre comillas, suras, contravienen el lenguaje coránico, es decir, estilísticamente no son coránicas, y aquí os mostraré dos ejemplos. 1. El vocativo Allahumma, que significa Dios nuestro, nunca aparece en el Corán como la primera palabra de ningún versículo, como sí lo hace en estas dos llamadas suras. En cada aparición del Corán, Allahumma está precedido por Qul, Qala o algo equivalente. 2. La supuesta Surat al-Hala dice: Wala nakfuruka, no descreemos en ti, con un sufijo prenominal en segunda persona masculina del singular, como objeto directo. Sin embargo, en el idioma del Corán deberíamos haber esperado ver nakfuru bika. El Corán siempre usa la preposición bi antes del objeto del verbo kafara yakfuru. Este verbo siempre lleva un objeto indirecto. A continuación expondré algunos ejemplos sacados del propio Corán. Kaifa takfuruna billah. ¿Cómo osáis no creer en Allah? Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina. Y quienes no crean y desmientan mis signos. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Cuando se les presentó el mensajero que ya conocían, no creyeron en él. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Y solo los desviados los niegan. Hay cientos de ejemplos así, y esto demuestra con evidencias internas de que estas dos supuestas suras adicionales no forman parte del Corán, aunque sí fueron súplicas que descendieron del séptimo cielo. Existen narraciones que demuestran que los compañeros recitaban estas palabras en las propias oraciones. En el Itqan, las narraciones citadas muestran que Omar, Ubay y Abu Musa solían suplicar con estas palabras en las oraciones. La verdad es que la ley jurídica islámica, a la luz del ejemplo profético, sanciona que esta súplica se haga en las propias oraciones rituales regulares, es decir, el salat. Esta súplica adicional se realiza diariamente en la última raka'a de las oraciones del witr y en los momentos de enfrentamiento con el enemigo, incluso en las oraciones del fajr. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Algunos eruditos lo hacen regularmente en el fajr. Como tal, uno puede rezar con cualquier palabra, y hay otras súplicas también mencionadas en las narraciones de hadices. Pero estas palabras en particular fueron enseñadas directamente por el arcángel Gabriel, de la misma manera que el Corán fue revelado. Por lo tanto, los musulmanes generalmente tenían más amor por estas palabras para repetir en sus oraciones.
El propio As-Suyuti, como estaréis viendo en pantalla, ha registrado la redacción de estas supuestas suras. Aquí tenéis la recreación de las supuestas 2 suras que han hecho los cristianos polemistas en internet. ¿En qué pruebas históricas se basan para demostrar esto? ¿En qué se basan para separarlas en aleyas? Es absurdo, se toman demasiadas molestias para nada. A continuación, el imam As-Suyuti cita múltiples narraciones que muestran que los compañeros recitaban estas súplicas en los rezos. Otros grandes eruditos clásicos también transmiten que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba estas du'as en los rezos en voz alta. Veamos el siguiente hadith en Sunan Ibn Majah. Ibn Majah es utilizado como prueba por los islamófobos para hablar en contra del Islam. Se narró de Ubay ibn Ka'b, es decir, bajo la autoridad del mismo Ubay, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam solía rezar el witr y recitaba el qunut antes del ruku'. En Sunan an-Nasa'i se registra el siguiente hadith. Se narró de Ubay ibn Ka'b, pero bueno, otra vez, el mismísimo Ubay declara que el mensajero de Allah alayhi salatu wassalam solía rezar el witr con 3 rak'as. En la primera recitaba Sabbih isma rabbikal a'la, y en la segunda Qul ya ayyuhal kafirun, y en la tercera Qul huwallahu ahad. Y rezaba el qunut antes de inclinarse, y cuando terminaba decía Subhanal Malikil Quddus 3 veces, alargando las palabras la última vez. En Jami' at-Tirmidhi leemos: Al-Bara ibn al-Azib narró: el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, realizaba el qunut en las oraciones Subh y Maghrib. No, pero yo no creo en los hadices. Ay, pequeño hipócrita, ya no sabes ni lo que decir. No crees en los hadices, pero utilizas los hadices como pruebas históricas para argumentar en contra del Islam. Bravo, bravísimo. Ya hemos visto la información precisa de cómo estas palabras fueron enseñadas por el arcángel Gabriel. Esto es para resaltar la razón por la que los sahaba prefieren estas palabras como súplica, qunut, en las oraciones del witr y el fajr. Este simple hecho explica todas las narraciones sobre los compañeros y sus alumnos que recitan estas palabras en las oraciones. Los predicadores y los misioneros suelen sugerir que el Corán que los musulmanes conocemos hoy en día fue estandarizado por Uthman, quien, entre comillas, destruyó todas las pruebas, y por lo tanto no representa el consenso de los primeros musulmanes, sino solo una autoridad política. Había muchas versiones del Corán diferentes. Habían versiones que tenían 111 capítulos, habían versiones que tenían 117 capítulos. Te quedás con el Corán, con este que tenemos ahora, que tiene 114 capítulos, pero de hecho se perdieron muchos capítulos en el trayecto. Pero vamos a ver, Samuel, ni siquiera te estudiaste el típico guión de los predicadores del odio. Son 116, no 117. Es que de verdad, estos charlatanes distorsionan hasta las mentiras. En su vídeo dice que el año que viene subirá vídeos demostrando que el Corán no se preservó. Vayamos a estudiar el Corán, y justamente yo quería hacer una serie. La serie se llama Lo que no sabías del Corán, que este año no la pudimos hacer porque quisimos darle prioridad a esta serie que tiene un poco más un tinte apologético, pero vamos a hacer esta serie de Lo que no sabías del Corán el año que viene, y uno de los tópicos que vamos a tocar es este que estamos tratando ahora, que el Corán fue corrompido. Seamos sinceros, no vas a presentar nada nuevo que David Wood y compañía no hayan dicho. Así que, ¿para qué esperar hasta el año que viene? En fin, con estas ideas infundadas fijadas en sus estrechas mentes, no se espera que el simple razonamiento de que ninguno de los compañeros que recitaba estas palabras en las oraciones se esforzara para hacerlas constar en las copias del Corán preparadas oficialmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía recitar el qunut durante los rezos del fajr, pero esto no es una sunna porque es algo que dejó de hacer y está registrado en Sahih al-Bukhari. Anas dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam recitó el qunut en las oraciones del fajr después de inclinarse, y esto lo hizo durante un periodo de un mes. La opinión más correcta es hacer el qunut en la oración del witr y en los momentos de calamidad. El propio Uthman ibn Affan, quien es criticado por los misioneros del odio, recitó estas palabras en las oraciones, y sin embargo no las encontramos en los manuscritos preparados bajo su autoridad. También hay un hadith auténtico narrado por Abu Malik, transmitido por grandes sabios como An-Nasa'i, Ibn Majah y At-Tirmidhi. Narró Abu Malik: le dije a mi padre, «Padre,
has orado detrás del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, aquí y allá en Kufa, hace casi 5 años. ¿Hacían la súplica del qunut durante la oración del Fajr estando de pie? Respondió: hijo mío, eso es una innovación. Si reflexionamos en este hadith y vamos a su explicación, nos daremos cuenta de que este noble hadith demuestra de que la súplica del qunut durante la oración del Fajr, si no hay una razón específica para realizarla, por ejemplo, una calamidad, es una innovación, un invento, o en árabe, bid'a. El Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dijo: solo se realiza la súplica del qunut en la oración del witr, o si sucede alguna calamidad a los musulmanes, que en este caso el orante realizará el qunut en todas sus oraciones debido a aquella desgracia. Quien reflexiona en la sunna observará que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no hacía siempre la súplica del qunut en sus oraciones. Esto es prueba suficiente como para demostrar de que los sahaba, de entre los cuales estaba Uthman, recitaban dua al qunut en algunas ocasiones. ¿No es una prueba suficiente de que la mera recitación en las oraciones no significa que los compañeros la consideraran parte del Corán? Como ya se ha demostrado, solo era una súplica enseñada al profeta por el arcángel Gabriel y a su vez a los compañeros por el propio profeta, sallallahu alaihi wasallam. Si los compañeros enseñaron el qunut a otros, no significa necesariamente que formara parte del Corán, pues enseñaron tanto el Corán como la sunna. Y como dejan claro las evidencias, el qunut forma parte de la sunna. Aunque se escribiera en el manuscrito personal de Ubay ibn Ka'b, no significa que para él las palabras formaran parte del texto coránico. Ibn al-Baqilani sugiere que Ubay ibn Ka'b podría haber escrito qunut en el reverso de su mushaf como dua, como hacemos nosotros en nuestros masahif. Además, estudia en un capítulo especial las diferencias estilísticas entre el Corán y los dichos del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Sobre esta base, concluye que es imposible que los compañeros no pudieran distinguir entre el Corán y lo que no es el Corán, y que el número de suras les fuera desconocido. De hecho, muchas autoridades confirman que lo que se atribuye a Ubay ibn Ka'b no es más que dua, y lo llaman dua al-qunut. Al-Zurqani escribió: algunos de los compañeros que solían escribir el Corán en una o más copias personales, a veces escribían en él lo que no era del Corán, incluían la interpretación de lo que les resultaba difícil del significado del Corán, o las palabras que formaban las súplicas similares a las súplicas del Corán, que se podían recitar en las oraciones en el momento del qunut o similares, y sabían que eso no era del Corán. Si no fuera por la escasez de los instrumentos de escritura y el hecho de que solían escribir el Corán solo para ellos, manteniéndose alejados de los demás, les resultaba fácil porque ellos mismos estaban libres del peligro de mezclar y confundir el Corán con otro que no lo fuera. Entonces, algunas personas con poca perspicacia se imaginaron que todo lo que estaba escrito en esas copias estaba escrito como Corán, pero esta no es la realidad, sino que la realidad es lo que acabas de aprender. Del mismo modo, el doctor Salah Abdul Fattah al-Khalidi comenta la situación de estas palabras. Omar ibn al-Khattab solía recitar esto en las oraciones, y el mensajero le enseñó a Ali a recitar esto en las oraciones. Sí, esto es cierto, pero no es que sea del Corán, sino que es una súplica a Allah. Las palabras de estas dos supuestas suras forman parte de la súplica qunut. El mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, solía suplicar con esto en las oraciones y se lo enseñó a Omar, a Ali y otros de entre los compañeros. Todos ellos solían suplicar a Allah con estas palabras en las oraciones, y los musulmanes lo oyeron y lo reportaron de ellos y lo mencionaron en los libros. Para aquellos cristianos que no entiendan lo que estoy diciendo, os voy a poner un ejemplo comparativo, salvando las distancias, por supuesto. Existen manuscritos bíblicos con notas al margen. Esas notas eran comentarios interpretativos de los escribas que muchas veces tenían uso litúrgico. Que haya notas personales en el manuscrito no significa que esas notas sean parte del texto sagrado. Además, el texto del Corán que todos los musulmanes leemos hoy en día, es decir, el llamado Mushaf de Uthman, fue dictado a Zayd y compañía por Ubay ibn Ka'b y es según la qira'at de Ubay ibn Ka'b.
Se narra de Ata que cuando Uthman ibn Affan consiguió que se escribiera el Corán en manuscritos, mandó llamar a Ubay para que le dictara el texto a Zayd ibn Thabit. Zayd lo escribió y con él estaba Sa'id ibn al-As, que perfeccionó su forma. Este mushaf era según la recitación de Ubay y Zayd. Así que claramente el mushaf que recitamos hoy, que incluye 114 suras, fue dictado por Ubay ibn Ka'b y está de acuerdo con su recitación. Esto mata incluso la más remota idea de que el Corán, según él, tenga algo adicional a lo que se conoce hoy en día. El propio Ubay declara: a veces el inicio de cada sura le era revelado al profeta, alayhi salatu wassalam, así que yo lo escribía. Entonces otra revelación descendía a él y decía: Ubay, escribe esto en la sura donde tal y tal es mencionado. Otras veces una revelación le era descendida y yo esperaba instrucciones hasta que me informaba de su lugar correcto. La recitación de Ubay ibn Ka'b fue narrada de él por Nafi', Ibn Kathir, Abu Amr y otros, y no contiene Surat al-Hafd y Surat al-Khala. Además, su mushaf estaba en armonía con el mushaf de los musulmanes. Ninguno de los estudiantes de Ubay enseñó que el Corán tenía 116 suras simplemente porque Ubay no creía en ello, ya que estuvo de acuerdo con el consenso de la Umma. Una prueba contundente de ello es que Ubay ibn Ka'b formaba parte del comité designado para supervisar la estandarización de los recitados coránicos, eliminando las notas personales. Esto no lo registra cualquiera. Podemos basarnos, por ejemplo, en el gran historiador y erudito Ibn Sa'd, en su obra Kitab at-Tabaqat al-Kabir, un compendio de información biográfica de 8 volúmenes sobre el profeta y las primeras generaciones. Si hubiera tenido una opinión diferente y pruebas para demostrarlo, habría argumentado y conseguido que las supuestas suras adicionales se incluyeran en el texto estándar. Tampoco sus discípulos afirmaron nada sobre que el Corán tenía 116 suras porque lo aprendieron de Ubay. Esto demuestra que para entonces estaba a la par con otros compañeros sobre este asunto. He expuesto un análisis crítico de las cadenas de narradores. He mostrado testimonios de boca del propio Ubay ibn Ka'b basados en hadices auténticos. He mostrado un análisis lexicográfico comparando estas dos supuestas suras adicionales con el lenguaje del Corán. Y he demostrado que el Corán que enseñó Ubay ibn Ka'b se preserva hoy en día a través de Nafi', Ibn Kathir, Abu Amr y otros, el cual tiene la misma cantidad de suras. Los polemistas cristianos simplemente no pueden demostrar con hechos históricos de que el Corán fue corrompido. Los últimos que deberían de hablar sobre la preservación de las escrituras son los judíos y los cristianos. Es una constante crítica hacia el otro sin mirarse a sí mismo. Y además, las pruebas que utilizan son los textos islámicos que en teoría no creen. Pero bueno, esto es lo de siempre. Creen en lo que les conviene. No siguen ningún tipo de criterio. ¿Qué pruebas muestran los enemigos del Islam? Nada, no hay, no existe. Simplemente sus propias interpretaciones deshonestas basadas en reportes aislados y débiles. Y a partir de ahí empiezan a imaginarse un cuento sin ningún rigor académico. ¿Tienen pruebas empíricas para demostrar sus acusaciones? Es irónico que estos mismos cristianos crean en la Biblia como la incorruptible palabra de Dios, cuando los manuscritos bíblicos muestran todo lo contrario. Los polemistas cristianos, cuando ven de que su argumento de las supuestas 116 suras queda totalmente destruido, tienen un último recurso que siempre utilizan. Van a hacer oídos sordos, mirarán hacia otro lado y seguirán repitiendo falacias sobre el Islam, como por ejemplo que Ibn Mas'ud creía que el Corán tenía 111 suras, falacia que desmontaré en un futuro, insha'Allah. Si todavía no te has visto mis vídeos que desmontan la Biblia, te invito a que eches un vistazo a mi canal. Espero que el tema de el mushaf de Ubay y sus supuestas 116 suras haya sido aclarado. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.